Hola, bienvenidos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora y el lugar en que te encuentres mirando este video. Hoy estamos a 21 de enero del 2022 y esta es la séptima sesión del curso Cómo estudiar los Infinity Insights into Kempo. Muy bien, entonces sin más preámbulos vamos a darles la bienvenida a Ángel, José y Sebastián. Bienvenidos. Gracias, maestro. Hoy tienen todos sus libros a la mano. Sí. Muy bien, vamos a ver el capítulo 7, por favor. ¿Me ayudas, José, Ángel, leyendo el capítulo 7? Ok, ma. Ya voy llegando. 7. Los 7, ok. Logro filosófico. Bien. ¿Qué es un logro y qué es filosofía? Un logro es cuando uno logra o llega a alcanzar una meta, ¿no? Un objetivo que se ha plantado. Se ha planteado, no plantado. Ok, ¿y filosofía qué sería? No sé. Filosofía. Un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Muy bien, ¿qué otra definición hay? Sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Mucho mejor. Otra. Dice, es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental. Sentido holístico, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Muy bien, ¿qué otra definición hay? Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar humano. Ok, está muy bien. Hay una que dice conjunto de los principios y las ideas básicas de una actividad o ciencia determinada. ¿Qué sería la que más se ajusta? Entonces, ¿qué era la filosofía? Sí, entonces el logro filosófico es cómo alcanzar ciertas metas mediante esos, por decirlo así, esas reflexiones, esos sistemas de razonamiento. Sí, muy bien. Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría. Sí, correcto. ¿Okay? Termina griego. Cuando habla de un logro filosófico, ¿de a qué se refiere? ¿Qué creen ustedes? Amor. No se me ocurre algo. Ok. Hablamos que es amor a la sabiduría, ¿qué sería un logro filosófico? Como algo que ganas con el conocimiento, algo así. Sí, muy bien. Entonces, eso sería como, mientras más conoce de algo, mientras más conocimiento se tiene de algo, más uno lo aprecia
y se va como enamorando de eso que uno va conociendo. Muy bien, mucho mejor. Entonces, un logro filosófico dice que es la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad. Ese es un logro filosófico. Algo que es la obtención que viene después de mucha investigación, de mucho esfuerzo psíquico y físico. Y finalmente se consiguió y se lo logró hacer una realidad. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de un logro filosófico en el Kempo? Cuéntenme. Bastante abstracto. Acuérdense que el señor Parker estaba desarrollando un sistema de defensa personal, pero al pasar el tiempo se dio cuenta que no solo fue patadas y puños, había algo más. Entonces, para entender un poquito más del logro filosófico, ya que entendemos que es un logro filosófico, que es la consecución o el alcanzar algo que que se ha estado viniendo trabajando y que al final se ha logrado concluir o obtener. ¿Ok? Entonces vamos a leer el capítulo 7, Ángel, por favor. Ok, maestro. Comienza. Que vive un ambiente cristiano y siendo influenciado por la cultura del lejano oriente, ha presentado problemas especiales referentes a las artes marciales. Fuertes creencias cristianas y convicciones entran en conflicto con algunos de los conceptos filosóficos orientales. Por otro lado, muchas opiniones filosóficas son compatibles y se complementan. Las opiniones compatibles con la doctrina cristiana serán discutidas en este libro. Es muy desafortunado que la filosofía que prevalece en la calle hoy no es quien tiene razón, sino que queda lo que cuenta. Las enseñanzas de Cristo nos dicen claramente que no es quien se queda, sino quien tiene la razón. Sin embargo, independientemente de cómo uno piensa, debemos respetar las creencias de los demás. En cuanto a las creencias de uno, conducen a acciones que infringen los derechos de otros que podemos considerar métodos de defensa. Sin embargo, los métodos utilizados para someter dicha acción deben basarse en una base filosófica sólida. Muy bien. Continúo. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Un estudio profundizado de las artes marciales desarrolla e inculca una perspectiva filosófica. A través de la disciplina física, la disciplina mental y espiritual se convierte en el aspecto más importante de las artes marciales. Hasta ahí. Cuando se desarrolla... Ok. Solo ese párrafo pequeño, esa oración. ¿Otra vez? Un estudio profundizado de las artes marciales desarrolla e inculca una presencia filosófica, una perspectiva, disculpe. A través de la disciplina física, la disciplina mental y espiritual, se convierte en el aspecto más importante de las artes marciales. Muy bien, ¿qué entendieron con eso? Cuénteme, ¿qué entendieron? Esto ya es medio abstracto, ¿no? Pero dice que cuando estudiamos las artes marciales de manera profunda, es como decir, de manera implícita también se nos inculca una perspectiva filosófica. O sea, que está envuelta dentro del estudio profundo de las artes marciales una filosofía que vamos a ir desarrollando o encontrando a medida que la vamos analizando. Correcto. Acuérdense que es filosofía. El amor a la sabiduría. ¿Quién siente amor por la sabiduría? Los que buscan ser sabios. ¿No? Entonces, vamos a ver qué es sabiduría. ¿Qué se define por sabiduría?
Vamos a googlear qué es sabiduría. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Alguna otra definición? La sabiduría o sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones mayores en texto que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Sí, sería la primera. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Ok? ¿Cómo entienden eso? Denme una oración con eso. Kempo. Se supone que Kempo, al estudiarlo y practicarlo, adquirimos un conocimiento que no solamente es movimiento, sino que requiere un estudio y basado en la experiencia podemos desarrollar cierto entendimiento de la práctica de ese estudio. Usando la palabra sabiduría. Ah, ok. Hasta eso, José, dale. Bueno, analizando bien, llegó a la conclusión, bueno, conclusión no, a la exponencia, a mi parecer a esta hora, es que mediante el estudio logramos conocimiento y la parte teórica y práctica que va a tener como digamos, un conocimiento más acercado, más real de la situación o de la vida o lo que estudiemos. En este caso, nuestro Parker nos dice que sí, hubo un toque entre algunas cosas, creencias religiosas y la realidad. Entonces, que no están sujetas a la realidad o no se aplican. Entonces, pero para que se logre una comprensión correcta, hay que estudiarse los casos. En este caso, como nos enseña el estudio del tiempo, en la teoría y la práctica, o sea, el caso ideal cuando estudiamos un movimiento o una situación y el caso real cuando lo podemos aplicar. Entonces nos da una idea más concreta o correcta. Entonces, a través del conocimiento que tengamos la situación, el conocimiento es de acuerdo a la situación real, a la realidad. No es una creencia, no creo, que yo es así. Muy bien, José. Entonces, sabiduría viene del latín sapere, que significa alto grado de conocimiento. Significa alto grado de conocimiento. Pues no había el feedback ahí. Entonces, sapere, que es alto grado en conocimiento. Pues cuando hablamos de sabiduría es que buscamos el conocimiento del mayor grado o del más alto rango, del más alto nivel. Eso es lo que hace la filosofía. En este caso hablamos de un logro filosófico de Kempo que estamos entendiendo, pues el señor Parker llegó a la parte más alta de las artes marciales. ¿Cuál es la parte más elevada que se considera óptima para un artista marcial? ¿Cómo sabes que ha llegado al top del top? Está difícil, ¿eh? Cuando ya terminas el programa y no tienes, y ya te has dado cuenta de todo, no tienes nada por estudiar. Más o menos, porque siempre hay algo que aprender. Más o menos, que siempre hay algo que aprender. Roja, tienes el micrófono prendido a hacer feedback. Cuando uno logra, va adquiriendo conciencia y conocimiento al mismo tiempo, entonces hay como una especie
que te he trillado ahorita, ¿no? Decirlo, un despertar de ese dragón y de ese tigre que se transforma en dragón, qué sé yo, por su conocimiento, aprende uno a manejar sus instintos y no a controlar en el sentido de que oprimirlos o pelear con ellos, sino no hay conflicto y es una armonía, un equilibrio, como dice el principio del tiempo, un equilibrio y un balance en ese proceso de aprendizaje. Un feedback pues, entre lo que nos rodea y nosotros mismos. Va muy bien enrumbado ese concepto. Vamos a darle simplemente un poquito más de contexto, ¿ok? Se dice en la mayoría de artes marciales que el estado más elevado de un artista marcial es cuando logra vencer sin luchar. Eso es la parte más elevada y a lo que se apunta como artista marcial, cuando no tengas que luchar para vencer a alguien. ¿Se dan cuenta? Y no solo habla del aspecto físico del combate, sino de la vida diaria. Cuando vienen los problemas y tú los puedes mirar, manejar, disolver o cambiar. Eso se le llama serenidad. Cuando se ha alcanzado uno de los grados espirituales más altos. Y fíjate lo que te dice. Un estudio profundizado o profundo de las artes marciales desarrolla e inculca una perspectiva filosófica a través de la disciplina física, disciplina mental y espiritual. Pero muchas personas se pierden en el camino y apenas logran completar una disciplina de las tres. ¿Cuál es la que han logrado completar? Ustedes ven normalmente en YouTube, lo ven en todo lado. ¿Cuál es la disciplina que han logrado conquistar? La física prácticamente. La física. Correcto. ¿Cuál falta? Falta. La espiritual. Y decía la primera, ¿no? La manejan el tigre, pero el dragón, un poquito difícil. Sí, porque normalmente te enseñaron el dragón como el camino final. Y normalmente yo incluso lo he dicho, porque para que se entienda, que el camino del tigre es el camino del cinturón blanco al cinturón negro. Y el camino del dragón es del cinturón negro al 10º dan. ¿Ok? Pero no necesariamente tiene que ser así. Vas a ir desarrollando el dragón conforme vas avanzando por los diferentes estados del American Kempo, por los diferentes materiales del American Kempo. El hecho de que tú estés estudiando este curso ya significa que estás entre la parte de la disciplina mental y la disciplina espiritual. Porque como ves, no estamos golpeando a nadie. No estamos hablando mal de nadie. Entonces, ¿qué estamos cultivando? La parte mental y la parte espiritual. Muchos confunden la espiritualidad con la religión. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que tienen que tener mucho cuidado de no caer en la confusión de creer que lo espiritual es igual a la religiosidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque normalmente la espiritualidad se basa en la observación y no tiene creencias preestablecidas porque tiene que ver con el conocimiento, con la libertad. En cambio, la religión tiene que ver con dogmas, con doctrinas de fe. Como digo, nunca estamos en contra de las religiones, todos pueden creer en lo que gusten, pero simplemente es un punto en el cual tú tienes que mirar la diferencia entre espiritualidad y religión. Que no se vaya a cruzar. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy, muy importante es que tú nunca debes tener fe. ¿Ok? Nunca de los nunca debes tener fe. ¿Está claro?
¿Cómo así? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo así? Porque tú eres fe. ¿Cómo dijo, disculpe? Porque tú eres fe. ¿Entiendes la diferencia? Cuando uno tiene fe, depende de alguien más. Cuando tú eres fe, depende de tu propia capacidad. Eso como, bueno, sin caer mucho en la parte religiosa, sino en la historia, tenemos a Jesús histórico que fue una obra, fue un hecho, fue algo real que existió en la tierra. Entonces es una fe viva, por decirlo así, basada en hechos. Una seguridad de que si yo siembro una mata, un árbol de mango, me va a dar mango, no piña. Un ejemplo. Si somos fe, entonces, como somos, entonces tenemos, o sea, hacemos obras, acciones que son reales. Correcto. Eso, para mí la fe es la seguridad. O sea, como dice, Correcto. Mira, hay un punto súper importante y que la misma Biblia te dice, sino que la gente tiene un montón de malos entendidos en ese libro. ¿Has escuchado el fragmento que te dice que Dios te creó a su imagen y semejanza? sí, Lo dice, ¿verdad? sí. ¿Has visto alguna vez a Dios? Con ¿Por forma qué? humana no, ¿Por qué? porque para mí no tiene forma humana, simplemente es todo lo que vemos y lo que no vemos. Es una obra, algo, o sea, algo, una energía, por decirlo así, que está en todas partes y al mismo tiempo. Lo que tenemos como definición de Dios, ¿no? Pero Casi, si no, desde casi. el punto de vista más, Casi. Ok. Cuando dice que te creó a su imagen y semejanza, estaba hablando de esto. Estábamos hablando de algo espiritual. Que la gente se desvió y se concentró en que parecía esto. ¿Qué parecía? Es la parte espiritual. Si uno no puede entender eso, entonces no puede entender la religión verdaderamente. Porque ahí mismo te lo dice. Cuando te dice a su imagen y semejanza, se refiere a la parte espiritual. sí, la espiritual, exactamente. Espiritual, bueno, no parecemos a él físicamente, pero espiritualmente es otra cosa. Sí. Exacto, José. Muy bien, ¿se entiende? Entonces, por eso el señor Parker habla de la filosofía, porque estás buscando el conocimiento. Entonces, te lo dice muy claramente. La disciplina física la hemos desarrollado a través del entrenamiento, a través de la práctica constante, y la disciplina mental cuando estás estudiando, pero la disciplina espiritual es cuando eres tú trabajando con todo lo anterior. Tú no eres tú no tienes un espíritu. Tú no tienes un alma. Tú eres un espíritu, tú eres un alma que tiene un cuerpo. No sé si eso es real para ti. ¿Ok? Entonces tú tienes un cuerpo que lo manipulas, lo usas, lo haces dormir, lo haces descansar, lo levantas, lo acuestas, lo sientas, lo utilizas para hacer kempo, bla, bla, bla. ¿Ok? Héctor. Bienvenido. Hola, buenas noches. Aquí estamos ya enterándonos. Bienvenido, Héctor. Ok, entonces ven, en el capítulo 7 te dice es disciplina física, disciplina mental y espiritual. Se convierte en el aspecto más importante de las artes marciales. No solo dice darse de golpes, no solo dice quién tiene mayor habilidad de romper huesos, o quién se mueve más rápido, quién golpea más veces en menos tiempo. ¿Okay? Eso es parte de una habilidad, de un skill. Pero el mismo Parker te dice que cuando se desarrollan los aspectos, una mayor penetración interna, ya lo eres todo, ya estás unificado.
Pues la filosofía de las artes marciales practicadas como tal te conlleva a ese resultado, la unificación de espíritu, mente y cuerpo en uno solo. ¿Ok? Pero cuando tú ¿cómo sería? Te vas del camino y te conviertes solo en cuerpo, como al hacer MMA, solo está un cuerpo. ¿Dónde está el backup espiritual o mental? ¿Me explico? Entonces a eso se refiere el señor Parker con estas líneas. Y mira lo que te dice, encontrando en tu ser interior se relaciona completamente con el mundo exterior y se mezcla en consecuencia. ¿Ok? Entonces cuando logras hacer esto, pues comienzas a liberar tu ki. Dice, plena realización en la parte de que juega en relación con el todo. La paz de la mente y el respeto mutuo se convierten en su filosofía de vida. Nuestra sociedad etiqueta este estado mental de paz como self-awareness. ¿Ok? Pueden consultar qué significa self-awareness en Google. Vamos a googlear. Condición o estado de. Todos tienen el libro, ¿verdad? Conciencia de sí mismo, habla de autoconciencia. Exacto. La condición o estado de autoconciencia, eso se refería con self-awareness. El sufijo nes denota condición o estado. ¿Okay? Pues por eso tenemos knowingness, tenemos haviness, tenemos doingness, tenemos bigness, tenemos el oneness. Entonces todos esos términos que ustedes escuchan, cuando tienen sufijo nes, significa condición o estado. En este caso, self-awareness significa la condición o estado de uno mismo, de la conciencia de uno. ¿Se han preguntado cómo es consciente uno de sí mismo? ¿Cómo eres consciente de estar consciente? Tiene que ver con, primero, el conocimiento detallado, de casi celular, más allá después de nosotros. Y eso tiene que ver también con la parte espiritual, conocernos cómo somos por dentro y por fuera. Entonces tenemos un conocimiento, eso nos lleva a tener ese cúmulo de conocimiento, un nivel de conciencia. Pero lo que nos plantea Maestro Parker es que debemos tener conocimiento pleno, absoluto, de nuestro propio ser y de nuestro entorno. En este caso, nuestro ser, conocerlo para poder trabajar eso, que lo tenemos ya incorporado. Very good. ¿Alguien más? ¿Cómo ser conscientes que somos conscientes? Buena pregunta. Claro, bueno, yo pienso que somos conscientes porque somos capaces de pensar y analizar, ¿no? Porque si no fuésemos conscientes de eso, actuáramos de manera autómata. O sea, simplemente reaccionáramos por instinto. Fíjate que es una muy buena parte, pero eso sería ser consciente. Ahora, ¿cómo eres consciente de que eres consciente? Se los voy a mostrar en un gráfico y me dicen qué opinan. ¿Se entiende? Resultados. Exacto, ¿sí ves? Ahí eres consciente de que eres consciente cuando puedes medir tus resultados con una gráfica. ¿Se entiende? Entonces tú eres consciente cuando muestras resultados. Tiene que ver mucho con en este caso,
de nosotros estar conscientes de tener conocimiento, de prever las consecuencias de nuestras acciones antes de hacerlas. Para no decir, voy a ver si me sale algo o si me sale aquello. No, estoy seguro de que me va a salir esto, porque 2 más 2 es 4. No va a dar 5. Ajá. O sea, sabemos los resultados antes de hacer cualquier acción, de acuerdo a esa acción, el resultado de tal o cual acción. Como viste en la gráfica, dice cuando eres exitoso. Exacto. Ya uno sabe que por ese camino va a lograr el éxito y lo sigue. Pues eres consciente de que eres consciente. Por ejemplo, puedes saber FISOR, pero si nunca lo has aplicado, solo tienes una parte, ¿ves? Ya sabes conscientemente FISOR, entonces dices, esto va aquí, esto va acá, por acá, por acá, por acá y por acá, ya sé FISOR, soy consciente de FISOR. Ajá, ahora aplícalo. Pues cuando tú lo estás aplicando y logrando resultados es cuando tú dices, funciona. Tú ya eres consciente de ser consciente porque ya una cosa es saberlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a hacer la forma 6, podrías hacerlo. ¿Pero eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Eres consciente de las transiciones, de por qué están aquí, por qué se hace esto, por qué se hace aquello? ¿Conoces las reglas que rigen la ejecución de una forma? ¿Sabían que hay reglas para ejecutar una forma? Hay varios puntos que uno debe tener en cuenta para ejecutar una forma en Kempo. Y en las artes marciales en general, pero en el Kempo en específico. Hay unas reglas que tú tienes que saber. Primero, la primera regla que existe es en el floating and the break talon. O break the heel, perdón, break the heel. ¿Han escuchado eso? Entonces, tiene que ver con eliminar los pasos adicionales. ¿Han visto que cuando haces una forma y te trabas y te reacomodas? Ahí ya estás haciendo un floating, de flotar. Cuando no bajas la base y te elevas demasiado, estás haciendo un floating. Ahora haces un break the heel, que rompiendo el talón, sí, haces que te tartamudee los movimientos de las piernas. Entonces eso perjudica a los footworks y a los stands. Entonces cuando tenemos el floating y el break the heel, nuestros movimientos van a tartamudear y van a quitar fluidez del trabajo de los footworks y los stands. ¿Ven? Es una regla que se aplica a las formas Kempo. Pues no solo es saber o ser consciente de que ya sabes la forma, más de ser consciente de que cada movimiento tiene precisión milimétrica. Si no estás entrenando las formas para obtener precisión milimétrica, entonces no las estás entrenando bien. Pues así hay todo un tratado sobre cómo ejecutar las formas, qué son las formas, qué puntos de vista tienes que mirar a ejecutar una forma, reglas, bases que debes manejar para ejecutar una forma. ¿Se entiende? Pues no solo es de ser consciente, ahora tienes que ser consciente de estar consciente. Y eso es el self-awareness, que es un estado de conciencia, lo que conocen como paz mental. Dice, independientemente de su etiqueta, la mente se vuelve clara, receptiva, entusiasta, alerta y capaz de responder instantáneamente. ¿Qué necesitas hacer para tener una respuesta instantánea? ¿Cómo entrenas para que tu Kempo sea instantáneo?
Buena pregunta. Bueno, pienso que más usando el método de repetición es lo principal, ¿no? Para que el movimiento sea fluido y natural. Y segundo, trabajarlo de manera lo más real posible, por decirlo así, para que el cuerpo se acostumbre a ese tipo de situaciones y cuando hay que usarlo simplemente responda. Simplemente. Muy bien. A veces es cuando tu mente está clara, receptiva, entusiasta, alerta y capaz de responder instantáneamente. Cuando ya sabes y eres consciente de estar consciente. Tras una observación cercana, uno descubrirá que la confianza en sí mismo, obtenida a través de la conciencia de sí mismos, es solo una piedra de paso a la humildad y automoderación. Cuando se obtiene esta actitud espiritual, el éxito en la vida diaria está destinado a prevalecer y se habrá alcanzado el verdadero objetivo de las artes marciales. Mira la profundidad de las palabras del señor Parker. Ahí está la respuesta a lo que buscan. ¿Para qué carajos hacemos tantos movimientos? ¿Cuál es el objetivo de tanto movimiento, tanta forma, tanto nombre, tanta técnica, tanta vaina? Porque son herramientas para que tú logres este paso de ser consciente de ti mismo. Pues si no logras hacer eso, pues no estás entrenándote adecuadamente o tu entrenamiento no está correctamente enfocado. Pues cuando tú metes estos puntos y te das cuenta de que tienes que lograr la disciplina física, mental y espiritual, entonces comienzas a trabajar verdaderamente en ti, para ti y por ti, usando el tiempo como una herramienta para lograrlo. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Estás haciendo perder el tiempo a tu instructor o a tu maestro. ¿Se entiende? ¿Cómo van hasta ahí? Cuéntenme. Bien, allí entendiendo un poco más acerca de este tema. Muy bien. Ok, después te dice, ¿por qué las artes marciales? ¿Por qué elegimos este estilo de vida? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Por qué no algún otro campo de esfuerzo para lograr respeto, humildad y autocontrol? ¿Por qué nos apasiona esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué elegimos este camino? O este método o esta herramienta. Entonces dice, ¿por qué aprender métodos que pueden destruir para lograr este objetivo? Mira las preguntas tan profundas de nuestro parque. ¿Por qué las artes marciales? ¿Por qué no algún otro método o esfuerzo para lograr este respeto, humildad y autocontrol? ¿Por qué aprender métodos que pueden destruir para lograr ese objetivo? Antes de seguir leyendo, respondan esas tres preguntas nada más. No todos a la vez, uno a uno. Bueno, las últimas dos preguntas, como si radican en lo mismo, ¿no? Porque ¿por qué algunos no, o sea, por qué no elegimos otro campo para lograr respeto, humildad y control? Si no utilizamos este método para destruir. Bueno, sinceramente yo aprendí artes marciales porque uno siempre me gustaron y fui influenciado por las películas de Jean-Claude Van Damme, de Jackie Chan y esa gente cuando era chamo. Lo otro, siempre me gustó la parte de la disciplina. Comencé por karate porque eran bastante estrictos y era lo que tenía más cerca de la casa. Y bueno, sinceramente
el por qué realmente lo sigo practicando, no sé. Me gusta. No puedo definir el por qué, pero lo sigo, pues. Y eso que me he lesionado, me he luxado el hombro, muchas cosas, y aún sigo y sigo y sigo y sigo. No paro. Bien, hay que ver qué buscamos. Héctor o José. Vamos muchachos, dale. A ver Héctor, dale. Tiene el micrófono prendido. José, pensaba que iba a hablar. Bueno, le voy a quitar el... a mí me pasó un caso muy parecido que con el Ángel también. Lo primero que había, lo primero que era más popular en ese tiempo, más conocido, era esta cosa ahí de panadero. Y luego, menos mal, haciéndome de amigos, por ahí tratando de buscar algo un poquito más aplicable en la realidad, digamos, tratando de ver algo diferente, que no fuera algo tan monótono, lo mismo de siempre, qué sé yo. Entonces, eso fue lo que busqué en primera instancia. Ahora lo que busco es tratar de compartirlo de la mejor manera posible. Eso es lo que busco ahora. Dejarle un legado, se podría decir, a mis hijos, que van por lo menos ellos en el mismo camino, les gusta muchísimo, se entretienen harto con el nombre de las técnicas, con los conceptos que hay en el mismo tiempo, tratando de ir entendiendo lo mejor posible la alternativa y las variantes que le entrega una forma. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando en este momento, eso es lo que busco, tratar de compartirlo, expandirlo, pero que sea para bien, o sea, no tratar de solamente lo comercial o tan comercial. Muy bien, gracias Héctor. José. Bueno, yo puedo decir que desde que estaba pequeño, desde que me recuerdo, yo tenía 4 o 5 años, yo he sido siempre muy activo físicamente, y me gustaba mucho observar, igual, pues ahorita, desde pequeño. Y cuando emprendí a leer, ya a los 7, 8 años, me la pasaba leyendo todo lo que veía. Entonces, fui creciendo viendo las películas de Bruce Lee cuando estaba pequeño. Posteriormente, los siguientes años, otros artistas marciales que fueron surgiendo por el tiempo. Y eso me fue como despertando esa inquietud interna por las artes marciales. En este caso, aquella época era el Kung Fu que manifestaba Bruce Lee en la película, y otros artistas marciales como Jackie Chan, Chuck Norris, su karate, etc. Y no tenía a la mano cómo aprender porque por aquí no había ni siquiera karate. La única escuela que había aquí en Maturín estaba en el centro de la ciudad. Yo estoy a 20 minutos del centro. Y entonces, bueno, y me ponía yo a lanzar patadas y golpes y todas esas cosas, ¿no? O sea, para sentir, pues, lo que se pudiera sentir, bueno. Y posteriormente llegó a mí una información sobre, con el tiempo, con el tiempo. Digamos sinceramente, cuando tenía 22 años, en el 2000, en el 99. Y entonces, información sobre una escuela de Kempo por aquí cerca. Había karate por aquí ya, pero no me llamaba la atención karate. Quería algo más, o sea, no sé, buscaba algo que todavía no tenía una idea abstracta, pues, de lo que quería. Pero sí era algo más espiritual, porque siempre en ese tiempo, desde los 11 años, 12 años, me dediqué a la meditación, a la parte espiritual, o sea, meditación, mantra, yoga, etc. Y de vez en cuando en mis estiramientos incluía patadas y lanzados golpes. Y me di cuenta que el Kempo... ¿Por qué aprender métodos que pueden destruir para lograr este objetivo? ¿Y por qué no otro campo de esfuerzo? Vamos centrándonos en la respuesta de las preguntas. Precisamente descubrí que o sea, lo que estaba buscando internamente era un crecimiento espiritual. Entonces, el Kempo me identifiqué mucho con el Kempo, con lo poquito que tenía la información.
Entonces sí, aprendí a destruir, pero también a cómo manejar ese conocimiento. Y estoy en ese proceso todavía, no se cree que eso es un proceso. Entonces, pero sí, me llena la parte espiritual primero, sí. También he estado de acuerdo con usted en hace tiempo, sin conocerlo, que primero debería aprender, primero la persona, estudiar, bueno, la parte también practicar, pero primero debería hacer algo interno, pues, primero, desde adentro, en la mente, el estudio. Así se evitarían muchos accidentes o muchos incidentes que ocurren dentro de nuestras prácticas. A mí también me ha ocurrido, ¿no? Me ha ocurrido también algunos accidentes, no he escapado de eso, fracturas, luxaciones, etcétera. Excelente, José, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Sebastián, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿O sí? ¿No? Bueno. ¿O sí? ¿Sí o no? Rápido. Es que iba a decir algo, pero se me olvidó la palabra. Porque de esta manera aprendemos a cómo defendernos en la calle y tenemos mejor disciplina y iba a decir otra palabra, pero se me olvidó. Muy bien, profesor, con eso está excelente. Gracias, Sebastián. Y la respuesta te la da el mismo señor Parker, porque la disciplina física hace que uno tenga conciencia de las complejidades del cuerpo humano, sus funciones y la importancia de la buena salud. Los practicamos para tener buena salud, para que las funciones del cuerpo estén en óptimas condiciones. Además, conociendo su valor y su relación con el todo, se lo debe a usted mismo para proteger su cuerpo contra el daño si es causado por enfermedades internas, drogas o amenazas físicas externas. Las amenazas, cuando no se evitan o contrarrestan, pueden tener un efecto directo sobre sus seres queridos y amigos. La muerte de un familiar o amigo nos afecta emocionalmente porque su existencia junto a la nuestra unidad con el todo, entre comillas, de la experiencia de nuestra vida. ¿Entiende? Bastante filosófico el contenido del libro. Mucho por qué pensar y desarrollar, pues si nos dedicamos a eso no acabamos el libro. ¿Ok? Pero ahí su responsabilidad, como siempre, es leerlo, sacar sus propias conclusiones e ideas. No me crea a mí, investíguelo por usted mismo. ¿Está claro? Bueno, y eso es básicamente la parte más importante de este capítulo. ¿Tiene preguntas hasta ahí? ¿No? Muy bien, entonces, vamos al capítulo 8, por favor. Listo. Vamos a darles 30 segundos para que acaben de comer. Y la próxima invita. Vamos, capítulo 8. Vale, Ángel. Disculpa, por favor. Lo que pasa es que no termino nunca. Está bien, dale. Entiendo que tienes que ir a trabajar. No te preocupes. Mi filosofía de las artes marciales. Kenpo es el sistema que enseño. Sin embargo, si tuviéramos que examinar cuidadosamente mis métodos, el sistema podría llevar mi nombre fácilmente, ya que contiene conceptos, teorías y principios que no se encuentran en otros sistemas de artes marciales. Aunque siento que todos podemos aprender unos de otros, lo que aprendemos, el verdadero valor que ofrece y cómo es incorporado por nosotros individualmente son consideraciones que vale la pena examinar. Como ya hemos establecido,
todos somos fisiológicamente diferentes y cualquier movimiento podría funcionar para uno, que podría funcionar para uno, puede no necesariamente trabajar para otro. Sin embargo, hay algunos sistemas de artes marciales que insisten en que sus estudiantes deben ejecutar movimientos en una sola manera prescrita. Todos los estudiantes son castigados si no se hace de la manera prescrita, y otros sistemas criticados por no seguir su método. Como ejemplo, al enfatizar la necesidad de la individualidad, supongamos que yo era conocido como un mayor golpeador de la mano derecha en el mundo. Como dueño de una escuela de artes marciales, confío en la matrícula estudiantil para mi sustento. Un día lluvioso, un estudiante prospecto, entra con su impermeable cubierto sobre sus hombros. Procedo a explicar y demostrar la manera correcta en que él debe apretar su puño derecho, qué músculo del brazo derecho deben ser empleados, etc. Además, expreso mi deseo de convertirlo en uno de los mejores golpeadores de la mano derecha del mundo. Después de 20 minutos de demostrar y explicar, le pido que se quite el abrigo y los zapatos para practicar conmigo. Al quitarle el abrigo, es que no tiene brazo derecho. Ahora, ¿cómo podría cumplir mi deseo por él, ya que ha perdido su brazo derecho? Del mismo modo, muchos de nosotros parecemos normales o iguales, pero estructuralmente nuestros músculos difieren de tamaño, longitud, fuerza, etc. Por lo tanto, hay una necesidad definida de adaptar el sistema al individuo. ¿Qué entendieron hasta ahí? Bueno, yo habla de que claramente, como lo ya hemos hablado en clases anteriores, que nuestro cuerpo es, o sea, físicamente igual, los de todos, tenemos 2 brazos, 2 piernas, pero como dice el maestro Pari aquí, que también lo comparto, a veces tenemos los brazos más largos, músculos más fuertes, quizás otros tengan los músculos más débiles, entre otras cosas, y a veces la técnica hay que adaptarla a la fisionomía del individuo. Por ejemplo, yo no puedo hacer muchos movimientos amplios porque tiendo el brazo a izquierda a lucharse. Y el derecho lo tengo operado y también lo tengo limitado. Entonces, sigo aplicando los movimientos, pero yo vamos a decir que lo adapto a mi condición. Entonces, eso es lo que pienso que el maestro quiere explicar aquí. Con el puño derecho, que justamente le fue a enseñar a alguien que cómo era la técnica para golpear con el puño derecho más fuerte y el tipo no tiene brazo derecho. ¿Para qué hace? Excelente, gracias Ángel. ¿Qué opinas, Héctor? Sí, aquí, por a mi entender, habla un poquito de adaptar el sistema para las distintas habilidades que pueda tener, en este caso, las personas a quienes le enseñamos. Por ejemplo, un chico de 7, 8 años a una persona más madura, obviamente. Eso es lo que logro entender yo en todo, digamos, en todo este concepto, estos párrafos. Buscar la manera de trabajar mejor con distintas habilidades. Muy bien, excelente, Héctor. ¿Qué opinas, Sebastián? Que se nos debe de enseñar acorde a nuestra condición física. Por ejemplo, si yo tengo los brazos muy cortos, pero a lo mejor tengo más largas las piernas, puedo aprender a usar mejor mis piernas o a mejorar mis desplazamientos. Excelente, muy bien. José. Sí, el maestro Parker diseñó el sistema de acuerdo a sus experiencias, claro, y sus conocimientos que tenía ya previo. Lo enseñó, o sea, lo llevó al punto de que se pueda ser práctico a la hora de aprender, no importa la condición física que tenga la persona. Y bueno, porque prácticamente nos lleva a conocer nuestras limitaciones, a identificarlas, a conocerlas y superarlas. Entonces, ahí está un punto muy, muy esencial, que como lo escuchamos desde el principio, cuando empezamos a ver que, ¿no? Así sea
como lo vimos, el Kenpo es un sistema que se adapta a cualquier persona en ese momento para aprender. Lógicamente que debemos también, también digo yo también que se puede adaptar uno al Kenpo en el sentido de cómo hacer los movimientos, pero de acuerdo a nuestras capacidades físicas. Muy bien, excelente. Pues como pudieron darse cuenta, el Kenpo en su integridad fue desarrollado por Ed Parker, el Kenpo americano, en base a sus estudios, sus reglas, principios, ¿ok? Pues uno tiene que darse cuenta de qué es lo que está haciendo. Vamos a ir a la siguiente página y vamos a ver este ítem de aquí, para que estén claros. Vamos a este párrafo, por favor. Dale, Ángel, por favor. Cuando usted está enseñando un movimiento particular, siempre es mejor enseñarlo de una manera específica. Sin embargo, subrayan el hecho de que la forma en que se está enseñando solo se utiliza como punto de referencia. En un momento dado puede ser alterado o en beneficio del maquillaje físico del individuo o de la situación misma. En resumen, como un sastre personalizado que se adapte a un traje a un individuo por lo que el arte se adapte al individuo. Otra vez. Como un sastre personalizado que se adapte a un traje a un individuo por lo que el arte se adapte al individuo. Las innovaciones son inminentes si usted mantiene una mente abierta. Hay que ver cuál es la traducción correcta allí porque parafraseólogo. ¿Sigo, Master? Continúa, por favor. Ok. Mientras que es cierto que debemos adaptar las artes marciales para adaptarse a nosotros individualmente, aprendiendo a expresarnos libremente en la mezcla con las situaciones que ocurren, una base todavía se necesita aprender. Bruce Lee fue en efecto un notable artista marcial dotado de habilidades más allá de muchos de los mejores atletas del mundo. Aunque su exposición fue breve, influenció a muchos como lo evidenciaron los defensores perpetuando sus enseñanzas y filosofías. Pero como es acertado por muchos de sus seguidores, sermoneando, entre comillas, no hay ayuda, pero la autoayuda, sin estilo, no nos hacemos de repente libres, simplemente somos libres. Las fórmulas solo pueden inhibir la libertad o tomar lo que es útil y descartar el resto. Me pregunto a menudo si entiendo lo que Bruce Lee realmente quiso decir. De hecho, dudo que hayan tomado el tiempo para analizar plenamente muchas de sus declaraciones. Tal vez si lo hicieran, su perspectiva filosófica tomaría más realismo. Analicemos ahora la primera afirmación. No hay ayuda, sino autoayuda. En el caso de un recién nacido, no existe tal cosa como la autoayuda. La dependencia completa de los padres, adultos u otra asistencia madura es esencial para su supervivencia. Solo después de llegar a un punto de madurez, nosotros no sé qué será eso. Somos capaces de manejar asuntos para que la autoayuda sea posible. Por supuesto, si no hay una necesidad apremiante de la autoprotección, no se da prioridad al deseo de aprender o experimentar con la autodefensa. Sin embargo, si es necesario, es mejor buscar la experiencia de lo aprendido. Ayuda y orientación de otros en el aprendizaje de las artes marciales nos permite acelerar nuestros niveles de progreso. No solo necesitamos un guía para enseñarnos las artes marciales, sino también uno que pueda prever nuestro potencial, conocer nuestros puntos fuertes y débiles y los métodos necesarios para perfeccionarlos o vencerlos. Solo después de alcanzar ciertos niveles de capacitación
somos realmente capaces de autoayuda o desarrollo positivo y exploratorio. O desarrollo positivo y exploratorio. En mi opinión, la frase no style, no estilo, estilo 10 es una repetición innecesaria de 10 estilos sugestivos. Es medio incomprensible esto aquí. Una frase sin sentido que me recuerda a la doble charla verbal usada por los vendedores para confundir sus perspectivas en la compra de sus productos. Aunque la frase puede sonar inteligente para algunos, no tiene ninguna sustancia real. Solamente un neófito ignorante del movimiento o de las prácticas del movimiento, ningún estilo, si tal frase puede ser utilizada, la práctica del movimiento sin ningún conocimiento o previsión puede clarificarse como un estilo sin estilo. Estos movimientos no están basados en un sistema ni tienen fundamento. ¿Sigo? Muy bien, ¿qué entendieron hasta ahí? Hay muchas cosas que, no sé, que se enredan, no sé si es la mala traducción. Entonces, no sé, tengo varias lagunas. Ahora, lo que entendí más o menos es de la frase que Bruce Lee mencionó, ¿no? Que no existe la ayuda, sino la autoayuda. Entonces, el maestro Parker dice que no necesariamente es así, porque y pone el ejemplo de un niño, de un bebé recién nacido, que no se puede autoayudar, sino que necesita de alguien externo ya maduro que pueda brindarle esa protección. Y entonces hace la analogía con respecto a nosotros que aprendemos artes marciales. Si no tenemos a alguien que nos ayude a visualizar nuestros puntos débiles y fuertes, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos desarrollar, cómo nos podemos autoayudar si no poseemos esa capacidad perspectiva. Entonces necesitamos un tercero que nos pueda ayudar a amplificar los conocimientos y desarrollar esas habilidades que nos hacen falta. Exactamente. Muy bien. Entonces, es importante entender la transmisión del conocimiento, cómo se va dando. Y como aquí te dice el señor Parker, siempre necesitas de un maestro, un guía, para que tú puedas pasar a través de ese camino. Por eso es importante tener una muy buena fuente que te permita obtener la máxima comprensión del sistema. No solo una parte, sino de todo el sistema. ¿Ok? Entonces también te dice, vamos a la siguiente página, no, perdón, esa misma página te dice, por encontrar y machacar un piano por 8 horas diarias sin ningún conocimiento de música, notas, acordes, etc., también caería en la misma categoría. Sin duda el jugador desarrolla fuerza en sus dedos, pero aunque sincero y concienzudo, sus esfuerzos no tienen sentido. Es como aprender a hacer las formas, sin saber qué significan, sin saber qué enseñan, qué está pasando. Puedes hacerla 10,000 veces y las 10,000 veces vas a seguir haciéndola sin conocimiento, sin sentido, sin saber de por qué es, sin conocer los rudimentos de la forma. ¿Saben que cada forma tiene sus propios rudimentos? Por ejemplo, ¿cuál es el rudimento de la forma 6? El rudimento de la forma 6 viene siendo armas, el trabajo con armas, desvío para armas y esas cosas. No. Sí, también póngame 0 porque voy a decir lo mismo. Bueno, el trabajo en profundidad con las armas, o sea, salir de la línea, controlar y desarmar. Eso podría tomarlo como la parte básica. Eso es lo que enseña la forma, es correcto, pero eso no es un rudimento. El rudimento viene siendo el entendimiento de lo básico de la forma, o sea, como la base, donde se afirma la forma, ¿cierto? Exacto. ¿Cuál es el básico de la forma? Los más básicos de la forma, el saludo. No, ahí estaría chapuceando, maestro, si le doy algo.
movimientos circulares. Ah, los agarres, los hooks. Los Sí. hooks. Ah, diferentes. Ah, claro que sí. Ujú. Claro. ¿Ok? Pues Movimientos al contrario, se hacen al contrario, al revés. Los mismos movimientos se pueden, que nos enseña que se pueden hacer al revés y al derecho, pues, o sea, de una manera o de otra, hacia adelante o hacia atrás. Lo Ok. mismo se hace. ¿Ve? Con líneas. Ah, claro. Claro. Para relacionar los sets con la forma. ¿Lo leyeron? Form 6. El short one y long one, ¿con qué set iría? Ok. Short y long two, ¿con qué set irían? No vi bien, Finger set. ¿puedo volver? Finger set method. Díganme ustedes. La forma 4, ¿con qué set iría? Striking 2. Striking 2. Un poquito el patrón. ¿Dónde está el striking set two ahí? Ah, no traté de deducirlo por las mías. Striking set está al lugar nomás. No, igual podría ser el striking set 1, ¿no? Forma 4, striking set. Ok. El striking set no estaba considerado dentro de los primeros sets creados en el sistema. Los fueron añadidos luego. La forma 5, ¿con qué set estaría unido? De derribos. La forma 6. Con handset, un poquito la forma 6. ¿Puede ser? Con handset. Me da un poquito. Handset, set de manos. ¿Dónde está eso? Esa parte me... En amarillo. A ver, ¿cuál es? Muéstrame. Pues es propio de su organización. Hasta ahora lo supe que no es muy, digamos, universal. Pero es tremendo aporte, lo encuentro portativo. Claro que sí. Pero eso se llama parte del Hansworth set. Podría ser un Hansworth set. Sí, son manos espadas, claro que sí. No hacemos como esto. Manos espadas, dorso. Ok, está bien. Se aplica como Pero, set de codo, como elbow set. Tiene una aplicación muy similar. ¿dónde aprendiste a hacer esto? Con handset y set de codos. Tu manset, perdón, sí, tu manset, set de 2 personas.
Comancer tiene relación. Ahí está la forma 6, ¿cierto? Tiene más familiarización. Sí, es más familiar. Mire, ¿Se dan cuenta? qué maravilla, sí, totalmente. Entonces, ese es el punto en el que vamos, ¿verdad? Machacar, como dice aquí, un ejemplo que sería como una analogía. Machacar el piano durante 8 horas diarias sin ningún conocimiento de música, notas, acordes, etcétera, también caería en la misma categoría de no saber qué es lo que haces. ¿Vamos hasta ahí? Así que tiene que hacer un esfuerzo concienzudo, como te dice aquí, para poder aprender lo que puedas sobre las formas sets. Y dice al otro lado de la página, por lo tanto, es seguro decir que todo aprendizaje significativo proviene de una base o sistema que te ayude y te guía. Aprender un sistema basado en principios y fórmulas de desarrollo, fórmulas de sonido, ayuda a moldear estilos individuales, pero de nuevo, independientemente del estilo desarrollado por un individuo, se deriva del sistema o base. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, maestro, sí. Ok. Sí. Y bueno, ella te habla sobre las combinaciones, el uso de los números, como para hacer combinaciones numéricas y todo lo demás. Pero es lo que debes tener en cuenta al estudiar este capítulo. Ese es el meollo del asunto. En que la práctica sea con conciencia, con conocimiento y no el mero hecho de la repetición por hacer. Por ejemplo, como en el set que nos enseñó ahorita Héctor. ¿Qué podrías analizar de ese set, por ejemplo? A ver, vamos a hacer el ejercicio de aplicación de lo que acabamos de aprender. Dale, Héctor, haciéndolo despacio, por favor, para que te podamos ver. Claro, maestro, genial. Muchas gracias. Ahí está lentito. Muy bien. El fin de este set es, claro, como dice usted, ocupar los handwork en distintas posiciones, en distintos ángulos de localización de los puntos de la otra persona. Golpea primero al cuello, luego golpea a la tráquea, luego a la sien con los dorsos, y luego lo toma y termina a las clavículas o a la espalda. Bueno, eso es la aplicación, digamos, en contacto. Muy bien. Ahora, ¿de dónde nació ese set? Honestamente, yo lo conozco desde amarillo, nunca, igual que todas las formas, siempre he tenido el conocimiento de que está en el programa, pero de dónde nació, netamente no estaría muy seguro. O sea, no. Sería interesante saber. Porque yo, cuando inicié también, aprendí algo similar. Pues por eso se me hacía muy familiar. Claro. Que era, pero con diferentes como el heel pan set. Sí. Claro que sí. Entonces, mi deducción no es que Más sea... circulares. Mi deducción es que eso vino de la línea del maestro Arturo Petit y fueron creaciones del señor Petit. Como Blockset. Como la Catauque. Sí, yo la conozco como Blockset. Sí, yo la aprendí, acá le decían la Catauque o la cata de bloqueos. Sí, tenía nombre de Catá.
Sí, eso era lo malo, pero bueno, por ahí la tratamos de modificar para que los movimientos fueran más circulares y no tan cortantes. Mira, ya me olvidé de eso, me acabo de acordar que existía esa forma. Maestro, quiero hacer una preguntita aparte. Claro, Serie 40, Serie 40, ¿también está en el programa del señor Parque original? A mí me gustaría, siempre he tenido esa curiosidad. yo no he leído nada sobre la serie 40, la verdad. Eso de lo que sé fue creada, si no me equivoco, por, ¿cómo se llama este del Fushin Kempo? ¿Cómo se llama el? Raúl, no sé qué cuestión. Raúl Gutiérrez. Gutiérrez. Pero es un gran máster también, no lo conozco, la verdad. Él fue alumno del maestro Petit y migró a España Alumno. como el fundador del Kempo en España. Algo así, tiene una relevancia así de este estilo Fushin de Raúl Gutiérrez. Claro. Pero también fue alumno de Petit. ¿Ok? Ahora fíjate cómo las cosas se fueron distorsionando porque esta serie 40 fue hecha por, supongo yo, no tengo el dato claro, por el señor Petit, porque como él tampoco aprendió el sistema de manera estructurada y ordenada como hoy lo enseñamos, él estuvo en clases del maestro Parker, donde el maestro Parker le enseñaba el Motion Kempo y él transmitía ese Motion Kempo a sus estudiantes más avanzados. Pero no sabían qué hacía. Entonces, de lo que hicieron, sin técnica, sin nombre, sin nada, pues simplemente desarrollaron esto y entonces el maestro Petit desarrolla este tipo de ejercicios como para tratar de ordenar este Motion Kempo que aprendió de Parker. ¿Okay? Claro. Tú ves los videos del maestro Arturo Petit, se mueve muy bien, hace muy buen Kempo, pero no tiene la parte de conocimiento del sistema Kempo. Claro, hay muchas cosas que por ahí se contradicen, claro. Hay videos de él de antes que viajara, digamos, a informarse mejor, digámoslo así, con el Gran Máster, porque él viajó y se fue a vivir allá, pero después antes obviamente hizo su tiempo, pertenecía a la asociación, pero hizo a su manera de expresarlo, digamos, como más karatequizado. Y luego integró el programa americano. Luego, cuando viajó allá, eso, yo he visto videos de él y para lo gordito que era, lo estructuralmente un poquito imposible que se moviera así, se mueve, pero es genial. Yo he visto, lo vi aplicando unas técnicas, explicando a una entrevistadora, explicando, no me acuerdo qué forma es, pero genial. Así que eso es también lo controversial que hay. Sí, claro, como te decía, tenía un muy buen Motion Kempo. Sí. Se movía muy, muy bien y aparte que era como un oso. Sí. Entonces, sí. Pero el fin es como tú ves, hay información que no es de fuente y que no está estructurado dentro del programa. Quizás son técnicas, movimientos que el maestro Parker le enseñó y dijo, toma, arréglate con eso. Es lo más cercano que podría haber pasado, yo creo. Sí. Porque Hanset es como la base de Fight World, es como la base de muchas técnicas que vienen con espada más adelante, es como lo básico, es como Star Block, ¿cierto? Y después ocupamos este Inward Block en esta técnica de amarillo, en Attacking Maze, qué sé yo, y por ahí podemos seguir subiendo las técnicas. Entonces, por ahí lo puedo tomar como Hanset. Como te digo, Sí. no sabemos y bueno, no nos vamos a poner Sí. a averiguar, pero la idea es como ver de dónde nace, ¿ves? Tener como los elementos de juicio Sí, para sí. poder usar esta información. Sería lo ideal. Justamente como te dice, y recalco, como te dice en este capítulo, que no por mucho estar tocando el piano, dándole duro a las teclas durante 8 horas, significa que estás aprendiendo.
si no tienes la conciencia de lo que es una composición, lo que es un acorde, lo que es las notas musicales. Es como cuando alguien que no sabe tocar piano está dándole a ver qué sale. Y con el tiempo, pues podría salirle algo, pero tomaría mucho tiempo, pero necesita un guía que ya lo haya hecho, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a la penúltima parte donde están los martillos, por favor. Ahí donde está esa imagen, vamos a leer este párrafo de aquí, por favor, José. Digo, Ángel, porque José ya creo que se nos fue. Aquí estoy todavía. Ok, man. A medida que observamos los métodos descritos, dos aspectos permanecen constantes, el martillo y la uña. Y sin embargo, al ver los diversos métodos de martilleo, observamos estas diferencias relacionadas con el estilo. Por lo tanto, ¿qué es el estilo? El estilo no es más que nuestro método de ejecutar un movimiento particular, maniobra, asignación, tarea, etc. Es el método utilizado por el individuo mientras martilla un clavo si es un carpintero, utilizando un pincel para pintar como si fuese un artista, o la aplicación de huelgas, golpes, si es un artista marcial. Al escribir, es nuestro método de ejecutar la pluma o el lápiz que hace que nuestra escritura distintiva y única en el estilo. Aunque nuestra firma varía cada vez que escribimos, sin embargo, es indudablemente identificable como nuestro estilo de escritura. ¿Hasta ahí? No, sí. ¿Cuántas veces he oído a los miembros de otros sistemas de estilo reclamar su sistema, que su sistema es real? Sistemas puros como si otros estuvieran contaminados. Mi filosofía al responder esta afirmación es: cuando los nudillos puros se encuentren con la carne pura, no se puede obtener más puro que eso, independientemente de quién lo ejecute. No importa qué sistemas o estilos puedan practicar. La esencia misma de tal afirmación del purismo ciertamente se desvía de la humildad, bordea el orgullo egoísta. En mi opinión, el orgullo no es más que un obstáculo para la humildad. Egoísmo, te han dicho, no es más que una anestesia que mata el dolor de la estupidez. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué entendieron? Bueno, eso por cierto se lo estoy explicando a mis alumnos hace unos días. Antes de firmar, le estaba comentando a ellos que a nosotros se nos enseña una forma, por ejemplo, de golpear. No quiere decir que sea la única manera de cómo golpear con esa arma. Hacen el ejemplo del martillo aquí, que el martillo no importa cómo lo use, sea de frente, sea con el mango, no deja de ser un martillo. En otras palabras, el sistema sigue siendo el mismo, pero el estilo personal con que uno expresa eso es lo que nos marca la diferencia, es nuestra firma personal, es lo que nos identifica. Correcto, muy bien. ¿Entienden? Entonces, el estilo es personal, el sistema es hay que aprender el sistema estructurado y al final le vas a poner tu estilo. El estilo tú lo decides porque es tu cuerpo, es tu manera, es tu motion, tu manera de moverte, tu manera de ver la vida, es tus creencias, tus conocimientos, tu backup, es lo que crea tu estilo. ¿Ok? Pero el sistema sí es el mismo para todos. Y aquí habla de los estilos puros. Y dice que los estilos puros se acaban cuando el puro puño se encuentra con la pura carne. Hasta ahí llegan los estilos puros. El que queda de pie es el que tenía el estilo más puro. ¿Ok? Entonces eso es una frase que se desarrolló alrededor de los años 60, cuando le decían al señor Parker que el Kempo que él enseñaba no era puro, porque era un híbrido, una mezcla de un montón de cosas. Y como leímos al inicio del capítulo, todo lo que él desarrolló es propio de su conceptualización, de sus ideas, es todo. No tiene nada que ver de otro sistema, de otro estilo, de nada. Por eso el mismo Parker no dice, el Kempo es una mezcla de Jiu-Jitsu con boxeo. Y he escuchado decir que el Kempo es una mezcla de Jiu-Jitsu, de boxeo, de karate, de taekwondo, ¿qué más? De kung fu.
Entonces el Jiu-Jitsu es como una mezcla de todo. Es el primer MMA que existió, dicen. ¿Ok? Pero no se dan cuenta del trabajo científico, técnico que hizo el señor Parker. Solo para darte una idea. Este movimiento, ¿qué representa? ¿Se lo ven? ¿Cómo está ahí? El yin y el Movimiento opuesto y yang. reverso. Ok. ¿Qué más? Opuesto y reverso. Van en un sentido y retornan. Movimientos circulares opuesto y reverso. Ok. ¿Y para qué sirve? Bueno, múltiples aplicaciones para desviar, para atrapar, incluso para luxar si se hace correctamente. Sí. Entonces viene el golpe de puño, lo atrapas, lo giras, lo rompes. Correcto. ¿Dónde aprendí a hacer esto? Sniping Talon. Snake Sniping Talon. Talon. Es muy similar el movimiento. Crossing Talon de una forma más corta. También lo hacemos en forma Crossing 6. Talon también, sí. Crossing Talon. Muy bien, ¿dónde más? Glazing Lance. Forma 6. Lo atrapamos. Muy bien. Cuando hago esto, ¿cómo se llama? U-Punch. Destructive Destructing Twins. Twig. Destructive Twig. Hago esto y va ahí. Ahí. ¿Qué forma es? Lo vemos en la forma. ¿Qué forma es? Forma 3 corto, 3 largo. Ese es 3 largo. 3 corto, 3. Sí, la 3 larga. Long Tree. ¿Se dan cuenta del movimiento cómo va haciéndose menos complejo y se vuelve más simple? El movimiento simple. Y ahí está la aplicación en Alon 3. Está la aplicación en el Two-Man Set. Está la aplicación en Glancing Lance. Perdón. SR más. Pues uno tiene que conocer los principios y los fundamentos del arte. Y irlos analizando gradualmente. Pues, pero esto ya es el estilo personal que uno le pone. Es la firma propia. Entonces Larry lo hace de una manera, Planas lo hace de otra manera, y cada persona puede hacerlo de diferente manera. Pero sigue siendo la misma forma. ¿Sí? Simplemente que cambia cómo yo lo aplico. ¿Está claro hasta ahí? Sí, maestro. Muy bien, entonces ya estaré de ustedes completar la lectura de este capítulo y tenerla bien, bien clara para la siguiente clase, para la siguiente sesión, ¿ok? Y con eso finalizamos esta sesión. ¿Dudas, preguntas? Fue excelente, maestro. Por mi parte, impecable. Muy bien. Allá.